Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es miércoles 8 de marzo del 2023 y vamos a continuar con el estudio de Salmo 56 y hoy concluiremos el estudio de este salmo. Pero vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 13. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica en los versículos del 3 al 9. La palabra del Señor dice así: En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? No serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Vamos a orar. Padre Santo, hoy nos acercamos a ti con un corazón agradecido. Nos has mostrado que la victoria sobre nuestro temor es solo confiar en ti. Ayúdanos para que esta verdad pueda arraigarse en lo más profundo de nuestro corazón, para que cuando llegue el día que más tememos, podamos confiar en ti, podamos mirarte a ti y podamos salir victoriosos también. Tú escudriñas nuestros pensamientos y nuestros corazones. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo y que bajo tu misericordia tú nos tienes debajo de tus alas. Ayúdanos en esta mañana. Abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones. Ayúdame nuevamente, Padre. Yo necesito de ti. No soy nada, pero sé que en tus manos tú puedes usarme como tú quieras. Que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Te pido esto en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, ya hemos visto cuál era el problema de David, qué había en su corazón cuando él se encontraba en medio de la tormenta. Vimos qué era lo que causaba este temor que él sentía y cuáles eran las consecuencias de este temor también. Pero él descubrió que la única manera de vencer este temor, de superar este temor, radicaba en la confianza, pero no la confianza en sí mismo, sino la confianza en su buen Dios. Y hemos visto ya dos primeras lecciones de cómo podemos vencer el temor en el día que tememos. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él nos va a dar la victoria sobre el temor. Y también debe ser una elección que nosotros debemos tomar. No más mirarnos a nosotros mismos, ni la circunstancia que nos aqueja, sino confiar completamente en nuestro Señor. La confianza debe ser prioridad en mi vida. Y también esta confianza, la cual significa correr por refugio, va a darme victoria sobre el temor también. Hemos visto cuándo debemos confiar en el día que temo, y es importante porque sólo así se irá el temor. Debo confiar con todo mi corazón porque esto va a traer paz a mi vida. Debo confiar porque Dios es fiel siempre, porque Él, su persona, su palabra y su obra nunca fallan. Hoy vamos a ver la tercera lección, la victoria sobre el temor y la Biblia, en donde debemos basar nuestras razones de confianza en el Señor. En Romanos 10:17 la Biblia dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios.
¿Cómo puede aumentar nuestra fe? Pues es a través de la palabra de Dios, y su palabra nos muestra que nosotros debemos confiar en su persona, en la persona de Dios, porque Dios es un Dios supremo. Y así lo va a expresar David en el versículo 1, en el 4, en el 7, en el 9, en el 10 y en el 13. Él dice Elohim. Esto quiere decir que Él es el Dios sobre todos los dioses. Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios creador, pero también Él es mi dueño. Pero su persona también muestra que Él es un Dios autoexistente. En el versículo 10, cuando Él habla de Jehová, Él se refiere a Jehová como su Salvador, un Dios que es eterno, un Dios que no muda, alguien que siempre permanece fiel. Así como confiamos en su persona, la cual llegamos a conocer a través de su palabra, también debemos confiar en su palabra. En 3 ocasiones en este Salmo 56, David quiere que nosotros recordemos que la palabra de Dios está cerca de él. Por eso él dice, en Dios alabaré su palabra. En el tiempo de David, la Biblia que él tenía solo constaba de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y posiblemente también el libro de Josué y Jueces. Él tuvo el beneficio también de que profetas como Samuel y Natán le declararan la revelación de Dios. Pero eso fue más que suficiente para que David supiera a dónde acudir en la hora de su necesidad. Cuán mayor es el privilegio que nosotras tenemos ahora, mis hermanas. Tenemos los 76 libros completos de la revelación de Dios. Tenemos 150 salmos para cantar, ejemplos de vida de hombres y mujeres a lo largo de los tiempos. También tenemos la sabiduría de los proverbios, la predicación de los profetas, la historia del amado Israel de Dios, la gloriosa vida de Cristo, y tenemos la construcción de su iglesia local y la multitud de profecías que se han cumplido y que se cumplirán también. En 2 de Pedro 1:19 la Biblia dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Confiamos en la persona de Dios, confiamos en su palabra y este será el antídoto también para vencer el miedo. Es tiempo de sacar nuestra Biblia del estante y dejar que estas poderosas palabras calmen nuestra alma ansiosa, porque cuanto más leemos, vamos a conocer más de la presencia de Dios, la cual va a venir a tranquilizar nuestras vidas. Y en poco tiempo vamos a descubrir, así como lo descubrió David, que no podemos decir suficientes veces, en Dios alabaré su palabra. ¿Quieres obtener victoria sobre el temor? Escoge confiar en Dios. ¿Quieres obtener victoria sobre el temor? Confía en Dios plenamente. Corre a Él por refugio. ¿Quieres obtener victoria por el Señor? Aférrate a esa palabra, la cual te muestra que hay salvación en su persona, en su palabra. Pero también si quieres obtener victoria sobre ese temor, confía en sus promesas. Y esas promesas son manifestadas a través de las obras de Dios. Él va a expresar en el versículo 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. David sabía que esta promesa era una realidad en su vida. Dios ya había peleado por él muchas veces. Estas últimas 4 palabras al final de este versículo 9 van a hacer diferencia en la vida de David. Porque sí, David tenía muchos enemigos en su contra. El rey Saúl iba tras él. El ejército de soldados también iba tras él. El rey de Gat
y los ciudadanos de esta ciudad, los filisteos, también iban tras él. Pero había alguien del lado de David. Dios está por mí. ¿Tú puedes creer, hermana, a eso? ¿Puedes aferrarte de esta promesa? Y siglos más tarde, el apóstol Pablo también va a repetir estas palabras en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Segunda de Reyes 6:16, Eliseo también va a decir, Eliseo le dijo a su siervo atemorizado, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios toma partido, mis hermanas. En Primera de Samuel 2:30, la Biblia dice, yo honraré a los que me honran. En Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Este Salmo 56 cuenta la historia de un hombre en el lugar donde él va a darse cuenta que Dios está ahí y que Dios quiere su seguridad, que Dios quiere ser su victoria y que Dios quiere ser su fuerza. Y si nosotras vivimos para Él, vivimos para Dios, también vamos a descubrir que Dios quiere ser para nosotros. Como David lo dijo en el versículo 3, Dios es para el hombre que confía en Él. En el versículo 4, Dios es para el hombre que alaba su palabra. En el versículo 7, Dios es para el hombre que cree que Él juzgará a los impíos. En el versículo 8, Dios es para el hombre que tiene en cuenta que Dios lleva registros. En el versículo 9, Dios es para el hombre que cree que Dios vindica. En el versículo 10, Dios es para el hombre que exalta la Biblia. En el versículo 12, Dios es para el hombre que guarda sus votos. Y en el versículo 13, Dios es para el hombre que camina delante de él. Dios es por nosotros. En Salmos 56:8, David dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Esto no debe parecer extraño para nosotros tampoco. Cuando él menciona esta palabra contado, esto quiere decir telest, y es una palabra del inglés antiguo, el cual tiene un término matemático. Esto quiere decir que es como un cajero de banco que está contando el dinero todo el día. Y de esa misma manera Dios está contando cada vez que deambulamos por la inestabilidad de la vida, que Dios cuenta todas y cada una de las olas inquietantes de nuestra vida. Él presta atención particular a todas nuestras cargas. David dijo que Dios puso sus lágrimas en su redoma. Este redoma significa que era una botella, la cual estaba hecha de piel de animal y que se preparaba de manera especial para que no se derramara el líquido que se ponía dentro de ella. En los desiertos del antiguo Israel, el líquido era lo más preciado. El agua, la leche, el jugo se vertía cuidadosamente en esta botella que contenía una abertura muy pequeña, la cual evitaba la evaporación, pues cada gota importaba. Y esta es una imagen hermosa, mi hermana. ¿Puedes creer que Dios tiene una atención particular en tu vida? Que Él está contando todo lo que sucede en tu vida, que cada lágrima que derramó David fue cuidadosamente recogida y preservada por Dios y luego colocada en una botella que es propiedad de Dios. Qué bonito consuelo y qué
característica de Dios, la cual nos alienta a seguir confiando en Dios. Dios mantuvo un registro permanente de esas lágrimas en su libro, las lágrimas que ruedan por tus mejillas, así como rodaron por este temeroso fugitivo, nunca se perderían ni tampoco se olvidarían. En Job 23:10 la Biblia dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando los temores dominen nuestra mente, haríamos bien en sentarnos como David lo hizo y reflexionar sobre la compasión de nuestro Salvador. Él en Primera de Pedro, la Biblia dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él conoce cada carga. Él entiende cada uno de nuestros miedos, conoce cada una de nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad y las noches de insomnio también. Pero ojalá que esa promesa venga a nuestro corazón. En el día que temo, yo en ti confío. Y hace mucho tiempo hubo un pastor llamado Frank Graf. Este era conocido en Filadelfia como el ministro del sol. Pero como todos, llegó el día que pasó bajo la tormenta. Y esto no fue un corto tiempo, pues fue un gran periodo en el cual él estaba en el día que más temía. Esto lo llevó a desesperación y derrota. Y cuando él llegó a sentir que no podía más, él se arrodilló y abrió su corazón a aquel a quien realmente le importaba. Como consecuencia, la paz de Dios inundó su alma y con un bolígrafo él pudo plasmar estas palabras. ¿Le importa a Jesús cuando mi corazón está afligido? Demasiado profundamente para la alegría y el canto, como las cargas aprietan y los cuidados angustian, y el camino se vuelve fatigoso y largo. A Jesús le importa cuando mi camino es oscuro, con un pavor y un miedo sin nombre. A medida que la luz del día se desvanece en profundas sombras nocturnas, le importa lo suficiente como para poder estar cerca. Le importa a Jesús cuando lo he intentado y he fallado para resistir alguna tentación fuerte, cuando para mi profundo dolor no encuentro alivio, mis lágrimas fluyen toda la noche. A Jesús le importa cuando me he despedido a lo más querido en la tierra para mí y mi triste corazón duele hasta que casi se rompe. ¿Es algo para Él? Él ve y la respuesta es, oh sí, a Él le importa. Sé que a Él le importa. Su corazón se conmueve con mi dolor. Cuando los días son cansados, las largas noches tristes, sé que mi Salvador se preocupa. Y en este Salmo 56, el dulce salmista de Israel le está dando los toques finales a una canción inspirada más, un salmo que se va a sumar a la colección de salmos Mictán, himnos que son tan preciosos como el oro. Él le dio la letra, pero también le está dando la melodía. Y esta es una partitura perfecta para una canción perfecta, porque es la canción donde Dios llevó a David de la persecución a la alabanza, de la batalla a la confianza, de la calamidad y el desespero al temor de vivir bajo la sombra de Dios. Cuando Dios va a terminar con David, ahora él está tranquilo, está como una paloma mansa posada en una rama de un roble poderoso. En el día que temo, yo en ti confío. Y ojalá, mi hermana, que esto pueda tornarse una realidad en nuestras vidas, estar como una paloma mansa en medio de la tormenta, en el día que yo temo, posada en esa rama de un roble poderoso, de un Dios poderoso, de un Dios que falla, depositando toda mi confianza, confiando en su palabra, en su persona y en su obra.
Así es como nos fortalecemos en el Señor en el día que temo, en medio de la tormenta. Gracias, mis hermanas, que el Señor las bendiga.